Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos, amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a dar inicio en la Escuela del Discipulado, en la mañana. Al finalizar, nuestra hermana hizo una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué es lo que nos robó Satanás? Hermana, buenos días. Antes que nada, le doy la bienvenida a mi hermana. Gracias, muchas gracias. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, tener el privilegio de llevar su palabra. A veces nos da temor, nos da nervio estar frente a las cámaras, pero es un llamado y aquí estamos. Amén. Y el llamado es para darle la gloria solamente a Él, ¿verdad? Amén. Hermana Susi, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues igualmente, como dice Lili, nosotros al estar aquí enfrente o cualquiera de ustedes que esté al lado de alguna persona a la que estén hablando de la palabra, que le estén dirigiendo de esta sabiduría, dice el Señor que tenemos que hacerlo con denuedo, sin miedo, porque el miedo viene del enemigo, viene de Satanás. Y el Señor no ha puesto en nosotros temor ni miedo, ha puesto esa fuerza, ese espíritu de valentía para nosotros poder hablar con la verdad. Que no sea una palabra que esté corrompida, que no sea una palabra que esté manipulada por mi pensamiento, que esté manipulada por mis concupiscencias, por mis deseos de poder, por mis deseos de dinero, por mis deseos de la carne. Entonces, el día de hoy ha sido muy fuerte la enseñanza que hemos tenido porque el Señor nos llama a eso, a cada uno de ustedes que están ahí, nos llama a eso, a que cada que nosotros hablemos de su palabra, nos preguntemos, ¿estoy manipulándola a mi conveniencia o realmente estoy hablando lo que el Señor tiene escrito aquí y que es vida? Amén. Así es. Pues bueno, hermana. Pues la pregunta era, ¿qué nos robó Satanás? Tenía la duda y estuvimos escudriñando antes de entrar a la prédica y realmente entiendo que lo que nos robó fue un estado. Nosotros estábamos Adán estaba en el Edén en un estado de perfección. Y dice la palabra en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre las bestias de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Hasta ahí la creación no había sido corrompida. Hasta ahí Él no había venido a destruir, ni a matar, ni a deshacer. Y entonces, cuando se come del fruto prohibido, donde la mujer vio, codició y después comió, vino castigo para ambos, tanto para la serpiente como para Adán y Eva. Y dice Génesis 3:17, luego dijo a Adán, por cuanto atendiste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené diciendo que no comieras de él, la tierra será maldita. Hemos visto en varias ocasiones que también la tierra se refiere a esta tierra, al cuerpo. Por tu causa, con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, comerás de la hierba del campo. El Edén no tenía espinos y cardos hasta que se fue profanado. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste tomado. Y entonces descubrieron que estaban desnudos y ahí les hizo vestiduras nuevas. Esas vestiduras nuevas son esta carne, esto que está corrupto. Eso fue lo que nos quitó, pero no lo quitó nada más porque sí. Así como ayer en la prédica nuestro hermano Josmar decía que Dios está ahí y que tú eres el que le permites entrar, de la misma manera tú le permites entrar a Satanás.
Eva permitió, y Adán también, primero Adán y después Eva, permitieron que Satanás entrara y por lo tanto robó. Es como cuando tú tienes algo muy valioso que posees en una caja fuerte, o tu casa en donde están todos tus bienes tiene una puerta con una llave y tú negligentemente la dejas abierta o le das la contraseña de la caja fuerte. El ladrón que quiere lo que es muy valioso lo va a robar. Entonces sí robó, pero robó porque hubo una apertura. Y eso fue en ese momento en el Edén. Pero ahora también el ladrón quiere robarnos. ¿Y qué nos roba? Nuestros dones. Lo que en la multiforme gracia de Dios, en donde Dios es abundante, nos da en riqueza todo, absolutamente todo. Alimento, salud, relaciones, dinero, todo lo hay en abundancia para Él, porque para Él todo es posible. Lo tenemos, ya está aquí. Pero si nosotros no estamos en la palabra y no somos cuidadores, centinelas, vigiladores de ese tesoro que el Señor nos ha dado, viene el ladrón y lo toma. Si no somos buenos mayordomos con lo que Dios nos está dando, pues obviamente vamos a descuidar. Y lo primero que descuidamos es este templo, el templo que Él quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo, dice su palabra. Entonces tenemos que cuidar, ser mayordomos en lo que Dios nos da, tanto en lo que nos provee físicamente, como también habla la Biblia que también nosotros tenemos que ser mayordomos en el tiempo, en ese tiempo de entrega para el Señor, en ese tiempo que nosotros le ofrecemos a Dios. Realmente le estamos ofreciendo a Él un tiempo de calidad, o únicamente un tiempo que se note que estamos realmente unidos a Él. Él conoce nuestros corazones y Él sabe perfectamente lo que nosotros le entregamos a Él. Podemos tener este caparazón y decir que somos unas personas, ser santos delante de ustedes, pero realmente nos comportamos como ellos, nos comportamos realmente como somos, como quiere Dios que seamos como santos. Sabemos que el justo solamente es Dios y nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús. Ese pecado que vino a quitarnos desde el inicio precisamente de esa desobediencia es la que Cristo vino a morir por nosotros. Ahora, también sabemos y la Biblia nos dice y nos enseña de otros pecados, pero esos pecados también son la conducta de nosotros. Si nosotros ahora, como hijos de Dios, sabemos lo que no es agradable para Dios y nosotros pecamos, Él ya murió por ese pecado. Ahora nuestra conducta nos va a llevar realmente al camino o a otro camino que va a ser de perversión, ¿no? Y dentro de las perversiones estábamos viendo y tocando el tema de la homosexualidad. Sí. La homosexualidad. Sí, Susi. Sí. Yo quiero hacer énfasis, antes de que entremos a ese tema, ciertamente Satanás ya hizo lo que tenía que haber hecho, porque Él nos quiere robar todas las bendiciones, todo lo que el Señor tiene destinado para nosotros. Y recordemos que Satanás es espíritu. ¿Cómo podía el Señor redimirnos? A través de un cuerpo. Por eso tenemos este cuerpo. Y Satanás es lo que quiere, ¿sí? Pero debemos de tener bien en claro, porque a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa o a Satanás. Y Dios es un caballero que no entra a tu casa si tú no se lo permites. Y Satanás está alerta para que cuando tú dejas una ventanita abierta de tu casa, Él meterse como ladrón en la noche. Pero nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Porque ahorita estamos viviendo bajo este cuerpo, bajo esta piel pecaminosa. Y Satanás lo que vino a hacer es corromper nuestra mente, porque está cegada, está nublado el entendimiento. Y a través de esa muerte y ese sacrificio en la cruz, el Señor nos da vida para restablecer esta mente,
para que esta mente sea cambiada, para que esta mente sea seguidora de las bendiciones que se perdieron en el Edén, para que nosotros podamos ver todo eso que Él quiere derramar sobre nosotros. Pero que debemos de entender que este cuerpo es necesario para que entonces nosotros podamos estar con Él, ¿sí?, en un cuerpo glorificado. Porque Satanás ya no lo puede hacer. Satanás perdió su oportunidad. Pero no, ya dejemos de estarle echando la culpa a Satanás o a Dios de lo que nos pasa. Hay que hacernos gente madura, hay que hacernos responsables. Decía, en la palabra dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Tu sí a seguir al Señor y tu no a dejar ese camino pecaminoso, a dejar todo aquello que te desvía de ese camino que es la verdad, de ese camino que es la vida, de esas bendiciones que el Señor tiene y de esas promesas que el Señor tiene para tu vida. Y que solamente cuando tú cedes tu voluntad, entonces el Señor puede hacer un cambio, porque es un caballero. Pero asumamos nuestra responsabilidad, asumamos que esta carne y que este pensamiento miente, roba, asesina, engañamos, codiciamos, se ensoberbece. Hay que reconocer todo eso, Charlie, porque entonces no estamos reconociendo el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque entonces nosotros con nuestra actitud y con nuestro caminar en la vida estamos invalidando ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ese derramamiento de la sangre, porque esta carne está llena de corrupción y el Señor en la cruz se hizo gusano, se hizo pecado por ti y por mí. Él recibió lo que nosotros teníamos que haber pagado y Él lo pagó. Él sufrió por tu cuerpo, por tu mente, por tu alma, por tu espíritu, por todo, porque Él bajó a hacerse cuerpo. Y en un momento que estuvo en la cruz, el Padre se tuvo que separar de Él para entonces pagar en ese momento el rescate por nosotros. Y si nosotros no entendemos eso, estamos invalidando. Es mentira que digas, yo creo en el Señor, yo creo en su muerte y en su resurrección, yo creo que Él me va a cambiar. Es mentira. Porque entonces tenemos que desear ese cambio, tenemos que tener fe para que esa sangre que se derramó, se derrame sobre mí. Y entonces se cumpla que a través de mi testimonio se vea el carácter de Cristo. Amén. Charlie. Dios. Sí, una cosa que también entendí esta mañana, que Satanás, como dice Susana, corrompió esta carne y nuestra mente. Nosotros no podemos quitar ya la naturaleza pecaminosa de esta carne. Podemos someter nuestra mente, llevar nuestros pensamientos, nuestras emociones cautivas a Cristo, pero el espíritu no le pudo hacer nada a Satanás, porque el espíritu en ese momento quedó muerto. Pero cuando nosotros regresamos a Cristo y nos bautizamos en agua y en espíritu, volvemos a tener esa conexión espiritual en donde el Espíritu de Dios se comunica con el espíritu del hombre. Se vivifica. Se vivifica con Él. Así es. Y se hace uno. Y entonces nuestra mente ya no es nuestra mente carnal ni nuestro pensamiento. Es la mente y el pensamiento de Cristo. Amén. Que decíamos y hablábamos del primer mandamiento. Cuando yo reconozco ese primer mandamiento y lo he entendido en mi vida, todos los demás vienen por añadidura. Porque si yo amo y reconozco a mi Dios verdadero, y lo que tanto decimos que Dios es amor y Dios es amor, está ejemplificado en los otros 6 mandamientos. Y si yo logro entender ese primero,
yo no voy a robar, yo no voy a matar, yo no voy a codiciar, yo no voy a adulterar, yo no voy a engañar, yo no voy a tener ídolos, porque entonces me voy a dejar guiar por mi único Dios verdadero, a través del sacrificio del Cordero. Y entonces se hacen en mi vida presentes esos 10 estatutos, esos 10 mandatos. Pero es en el diario caminar para hacer morir esta carne, este hombre viejo, para que entonces resurja cada día ese hombre nuevo en esperanza, en amor, en benignidad, en paciencia, en mansedumbre, en dominio propio. Esos son los dones que Satanás nos quiere quitar y nos quiere arrebatar. Nos quiere sacar de esa relación que tenemos con Él. Y Él busca la manera. Él anda como un león rugiente, buscando devorarnos y sacarnos del camino del Señor. Pero ahora, ¿dónde está lo que decimos, no? Yo creo en ti, yo te sigo. Esos votos que en alguna ocasión tú hiciste en alguna necesidad fuerte, ¿dónde están? Charlie. Ahora, Satanás no actúa solo. Siempre va a haber personas, incluso en la misma iglesia o fuera, que se quieren integrar a la iglesia y corromper a la misma iglesia. En 2 de Pedro, si me pueden acompañar, por favor, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les engañan con astucia, herejía destructivas, y hasta negarán al Señor, quien los compró. Estos provocarán su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de la familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios los protegió cuando destruyó, con un gran diluvio, el mundo de los que viven sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucedería a la gente que vive sin Dios. Aquí hago una pausa, hermanos. Pedro habla del comportamiento de las personas en Sodoma y Gomorra. Y creo que no es casualidad. Estamos viviendo esos mismos tiempos. La inmoralidad que se vivía en Sodoma y Gomorra se vive actualmente en nuestro país y en el resto del mundo. Esa inmoralidad sexual o libertad sexual se está viviendo y aún más. Yo, como padre de familia, a mí me llamó mucho la atención porque es un foco rojo que se prende, porque los medios de comunicación están trayendo todo eso, y peor aún, lo están haciendo y lo están vistiendo como algo bueno. Estábamos platicando con mi hermana en la mañana de cómo una serie de televisión muestra que todo eso es bueno. Hay una serie con el mismo nombre de Satanás que muestra que Satanás es bueno. Los programas de televisión actualmente, las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo se está dando, y ya lo hablan con una libertad increíble. Antes no se veía mucho eso, o tal vez nosotros estábamos cegados y no lo queríamos ver, o tal vez como éramos parte del mismo mundo tampoco lo queríamos ver, ¿no? Siempre lo bueno lo veíamos, lo malo lo veíamos como bueno,
Y eso también nos habla la palabra de Dios, que todo eso, todas esas cosas buenas que nos entrega el mundo, en realidad son malas. Yo pensaba que estaba en lo correcto, pero no es así. Es algo que no es correcto para los ojos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que decirle a la iglesia que esté al pendiente de estas situaciones que se está viviendo. No podemos ocultar las cosas, se tienen que hablar. Y es por eso que el Señor nos llama y nos dice, de estas cosas se deben de hablar. En la mañana yo me sorprendí porque ahora también está el género de cambiarse de sexo, ¿no? Y Dios en Deuteronomio habla precisamente de ese cambio de sexualidad. Entonces, ¿cómo es posible que desde los tiempos antiguos Dios nos está mostrando y nosotros no queremos ver las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Hay iglesias que tapan esa parte? ¿Por qué? Hay gente que tiene esa sexualidad, que es adinerada, que es poderosa, que tiene influencias. ¿Acaso es eso lo que cubre? ¿El dinero que entra a la iglesia es taparlo? Nosotros platicábamos con la pastora en la mañana, nosotros no somos quien para negar el acceso. No, nosotros no tenemos por qué juzgar a las personas, pero es hablarles de lo que Cristo hizo conmigo, lo que Cristo está haciendo en mi vida, para que ellos se den cuenta de que la condición en la que ellos viven es errónea, está mal y no es correcta. Pero ¿cómo lo vas a ver si nosotros no hablamos de lo que está mal? ¿Cómo va a saber la persona si nosotros no le decimos que Cristo vino y murió por todo ese pecado? ¿Sí? ¿Cómo es posible que nosotros callemos la verdad? Si estamos hablando de decir la verdad y hablar la verdad, somos los primeros que callamos y no decimos la verdad. Dios nos entregó su conocimiento para poder hablar y no quedarnos callados. Dios nos da la oportunidad de hablar de su evangelio. Dios nos dice en Mateo que tenemos que salir y hablar de las buenas nuevas, de su evangelio. Entonces toda esa perversión sexual se está viviendo. Y más allá, lo que busca el Señor es que nosotros nos arrepintamos y que debemos de confesar nuestros pecados. ¿Sí? En la mañana igual a mí me pasó. No me había dado cuenta de que algo tan sencillo, tan bueno, enmascarado, me estaba llevando a la mentira. Y la condición de la mentira está en el mismo rango que un homosexual, que un ladrón, que un homicida. Que un homicida. El ser mentiroso, estamos ante los ojos de Dios, estamos igual. No importa si el pecado sea pequeño o sea grande, es pecado. Charlie, perdón por interrumpir, pero me gustaría corroborar todo lo que estás diciendo con la escritura. Sí. En Deuteronomio 28, en el verso 15 en adelante, esto no es para que piensen que nosotros somos muy buenos o somos muy justos o somos... No, todos estamos aprendiendo, todos queremos estar bien, amamos a nuestro Señor, pero también dice que tenemos que demostrarlo. Y aquí en Deuteronomio 28, tú decías que desde antes Él ya sabía todo lo que estás hablando del pecado, de la idolatría, de la lascivia sexual, todo, ¿no? Y dice en el 15, maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor, y todo el pueblo responderá, amén. Aquí vamos a estar viendo los mandatos del Señor, sus estatutos. En el 16, maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de su propiedad, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino,
Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al Padre. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que acepte un pago por matar a un inocente. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. O sea, es un llamado fuerte, pero que ahorita, como dice Charlie, se está viendo, hay idolatría, hay impureza sexual, hay ¿cuál era el otro? Avaricia. Sí, lo que quiere decir es que desde esos tiempos la había, la sigue habiendo, pero ahora de lo que nos está hablando Segunda de Pedro, y por eso hacemos mucho énfasis, hermanos, en que todo lo que se diga aquí ustedes lo tienen que comprobar y corroborar con la palabra, porque lo que estamos hablando no es del mundo, en el mundo lo hay, pero en la iglesia ya no puede haber de estas herejías que destruyen, porque la herejía lo que hace es desviar la sana doctrina y que todo el contenido que se da en los púlpitos sea desvanecido, que se quite todo lo que era inspirado por Dios, que lo vemos desde Deuteronomio. Ahorita que estabas diciendo esto y a propósito de lo que estábamos hablando de la homosexualidad, me vino a la mente que los psicólogos y psiquiatras, para hacer un diagnóstico, tienen un libro que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Y hace muchos años la homosexualidad estaba categorizada como una enfermedad mental. Conforme fue avanzando los derechos humanos y todo lo que el hombre dice que debe ser correcto, se quitó. Entonces, a veces se quitó del manual, entonces hoy ya no es una enfermedad cuando en el pasado fue una enfermedad, y entonces diríamos a nivel humano, bueno, evolucionamos y ahora ya lo vemos diferente, pero antes estaba escrita la Biblia. Entonces, ahí está muy claro lo que nos es lícito hacer, lo que es correcto, pero nosotros lo vamos desviando en el camino. Y los falsos profetas de los que nos habla en Segunda de Pedro son aquellos que están apapachando, acariciando el pecado, porque hay fines en su corazón o en sus intenciones de muchas cosas, de mantener una iglesia llena, de avaricia, de fama, de corromper la iglesia. Y ya no estamos para eso. Así es. Hablábamos de la es que no sé bien la palabra. ¿Transgresión? Cuando te cambias de sexo. Transvesti. Transexual. Yo tenía un amigo que él me habló en una ocasión, yo todavía no conocía a Cristo, y me decía, oye Charlie, ¿tú crees que esté bien? Yo lo quiero hacer. Mi respuesta fue, pues es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que tú quieras con él. A mí no me molesta porque no voy a ser yo. Pero si tuviera ahora la oportunidad de decirle que ahora que conozco a Cristo, yo le diría que él sería apartado de Dios. Él, si hace eso, va a ser destituido de la presencia de Dios. Y lo vemos en Deuteronomio 23:1. Dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. La palabra de Dios ya nos habló desde un principio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decirle yo a él si me lo vuelvo a topar y me hiciera la misma pregunta?
como cristiano. Los deseos de nuestro Señor Jesucristo es que no hagas eso y que tú regreses al camino de Dios. Nosotros ahora vivíamos en tinieblas y ahora estamos en la luz por fe en Cristo Jesús y tenemos que hablar lo que Cristo nos enseña a hablar. Pero fíjense que aquí Charlie, a través de su testimonio, dice algo muy importante. Y hoy en la mañana lo estábamos platicando con la pastora. ¿Qué tienes que hacer cuando una persona está en esa situación? ¿No? Tenemos que darle la espalda, tenemos que irnos. Dice la palabra que a través de los frutos conoceremos al que realmente es seguidor de Cristo y realmente el que se arrepiente. Pero el que conoce el corazón es el Señor y todo sale a la luz. Entonces, dice Charlie, pues ¿qué le tengo que decir a esa persona? Hay que invitarlos, porque esa mente todavía sigue en tinieblas, esa mente todavía sigue confundida, porque es lo que hizo Satanás, confundirnos, ¿sí? Es lo que quiere, que sigas tus deseos pecaminosos, tus deseos carnales, y te confunde poniéndote que eso está bien, poniéndote que eso es agradable, poniéndote que no importa que tú estés casado, que puedes tú tener otra mujer. Te pone muchas cosas, que no importa que robes. ¿Qué tanto es tantito? Pero ante los ojos del Señor es parejo, ya lo vimos. Nosotros debemos acercarnos con la autoridad que el Señor nos ha dado. Si eres siervo del Señor y te dices que caminas en fe por el sacrificio que Él hizo, tenemos que acercarnos a esas personas e invitarlos a que busquen en la palabra, a que se pongan a orar para que el Señor les muestre. Pero si nosotros vemos que esa persona no tiene o hace ningún cambio, también dice la palabra que nosotros no podemos tocar un muerto, que nosotros no podemos estar contaminándonos, porque nos podemos, ¿cómo dice? ¿Infectar? No, sí, contaminar. Como la lepra. Como la lepra. Pero entonces, ¿qué hicimos? Seguimos un mandato, nos acercamos, lo invitamos, ¿sí? Pero si esta persona no cambia, con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que alejarnos. Y en una iglesia pasa lo mismo, porque si esa persona entra, pero disfraza su actitud, el que robe, el que mata, el que murmura, el que sea usado por el enemigo por sus concupiscencias, va a querer destruir la iglesia. Y tenemos que cortar de tajo, porque si no, va a contaminar a los demás miembros. Y a eso nos llama la palabra, a que tengamos ese discernimiento, que estemos alerta, porque los tiempos ya están cerca y se está viendo en las manifestaciones de la naturaleza, en las manifestaciones del comportamiento del hombre. Cuánto robo, cuánto engaño. Los senadores, diputados, el presidente, en el Vaticano, o sea, todo está pervertido, todo está torcido. ¿Qué más señales quieres? Entonces nosotros tenemos que estar atentos y seguir firmes en el camino, porque como lo estamos viendo, tantito acá y te puedes contaminar. Y le das tantito más y quién sabe y regreses. Y entonces el Señor te va a pedir cuentas, porque más valiera que no hubieran dado en el camino y haberle dado la vuelta al Señor. Por eso es mi sí al Señor y mi no al mundo. Pero también estamos llamados a ser la sal del mundo y a llevar la luz. Entonces nosotros todos llegamos aquí confundidos.
las confusiones de diferentes maneras. De las personas que estamos hablando ahora de la diversidad sexual, están confundidos en esa área. Y Dios es poderoso. Y Dios puede cambiar todo. Y lo Dios ha hecho. puede, y lo ha hecho. Porque hay testimonios Así es. de esas personas que tienen tendencia hacia su mismo sexo o de cambiarse su sexo, que el Señor los ha liberado. Hay testimonios de vida, hay esperanza y es lo que quiere el Señor, salvarnos a todos. Él no hace distinción de nada, si eres blanco, moreno, güero, rojo, chino, lacio, no importa. Y lo dice la palabra, no hay griego, no hay judío, no hay... Viene por todos, quiere que todos nos salvemos porque todos somos su creación. Y como dijeron al principio mis compañeros, fuimos hechos a imagen y semejanza perfecta de Él. Y Satanás vino a corromper esa perfección. Quiere desviarnos. Vamos a continuar leyendo en 2 de Pedro 2 al 10, por favor. Dice la palabra de Dios: Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas, arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales, sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargo de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos en plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian sus deseos por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encanta ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de la locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a más negra oscuridad, se jactan de sí mismos con alarte tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y la corrupción porque uno es esclavo de aquellos que lo controlan. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de concederlo y luego rechazar el mandato que se dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. Es palabra dura, hermanos, muy fuerte, pero que se tiene que hablar. Y si está escrito en la Biblia, es que se tiene que decir. Hay mucha gente lastimada allá afuera que ha abandonado las iglesias por estos falsos profetas y estos falsos maestros. Gente que ha sido abusada emocionalmente, abusada sexualmente, que ha sido despojado de sus bienes, que ha sido lastimado emocionalmente. Y por eso no confían en la iglesia, no confían en las personas, no confían en quien predica. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de ser congruentes.
Amén. de practicar todo lo que predicamos. Solamente Dios sabe si nosotros estamos siendo congruentes, pero tenemos que estar todos los días esforzándonos por serlo, porque hay mucha gente con mucho dolor que se ha apartado de la palabra. Veámoslo en nuestras familias. Dice la palabra que nos tenemos que negar a nosotros mismos y tomar la cruz. ¿Pero qué es tomar la cruz? ¿Alguien sabe qué es tomar la cruz? ¿Alguien que quiera opinar sobre qué es tomar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Si el Señor ya hizo un sacrificio en la cruz y murió por ti, y estamos en esta carne, en este mundo, pero dice el Señor que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿qué es tomar mi cruz? ¿Qué es tomar esa cruz? Matar mi sed. Es día a día morir mi yo. Morir, matar en esa cruz mis deseos. Matar en esa cruz lo que yo pienso que es bueno para mí. Matar en esa cruz todo lo que se ha hablado en este día, en este momento. Eso es tomar mi cruz, porque Jesús ya la tomó por ti. Solo espera que tú entres al camino y le sigas. Y Él es tan poderoso que Él todo lo puede. Tomar la cruz también es confiar en Él, es tener fe que Él me va a cambiar, que Él me va a ayudar en todas las pruebas que se me van poniendo día a día, que Él es mi sanador, que Él me salva, porque cuando vamos en el camino pueden pasar, dice que serpientes te van a querer morder, escorpiones, los perros te van a querer morder, pero cuando tú vas en el camino con fe y viendo esa cruz, ese sacrificio de la cruz, tomándola, dice que nada te va a dañar. Mi pregunta es, ¿realmente creemos eso? ¿Realmente lo hacemos? ¿O somos como los fariseos, que nada más de aquí para allá, para que todos los demás vean, pero adentro estamos secos, huesos secos, sepulcros blanqueados? Tomar la cruz y llevar la cruz es algo muy fuerte y que no todos aceptan, porque te llama a sacrificios. Te llama a moverte de ese confort, de ese estar sentado. Te llama a que te levantes, a que te muevas, a que camines en justicia, a que camines en amor, a que camines en humildad, a que camines en bondad. Porque nos va preparando como guerreros, poniéndonos esa armadura que Él nos dejó, para estar preparados de esos dardos del enemigo que todo el tiempo está lanzando, porque conoce en dónde flaqueamos, con qué flaqueamos, y es cuando ve tantita la ventana abierta y ¡fum!, se mete, porque no nos ponemos esa armadura. Todos los días hay que ponérnosla cuando nos levantamos, en tu casa recién levantada, abriendo los ojos, dar gracias. No esperar a que me baño, me cambio, y lo digo por mí, porque a veces me gana el levantarme porque ya se me hizo tarde y me estoy bañando o me estoy cambiando y traigo eso que no oré, porque el Espíritu Santo te empieza a hacer. No cometan el mismo error que yo. Cada que abramos los ojos en la cama,
Hay que dar gracias. Y Señor, te entrego mi vida, te entrego este día. Enséñame a verte en cada momento, en cada situación. Dame fe, Señor. Dame esas fuerzas que necesito, porque no sé qué me vaya a presentar la vida el día de hoy. Y entonces no caerme, no lamentarme, y entonces estar preparados para esos dardos. Y hablar. Isaías 56, 10 nos dice: pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos, que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Como perros glotones nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Vengan, dicen ellos, consigamos vino y hagamos una fiesta. Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. Aquí el Señor nos dice que tenemos que hablar y que no nos tenemos que quedar callados. Si realmente somos el pueblo de Dios, no tenemos por qué callarnos. Tenemos que hablar con autoridad y poder que es de Él. Y es para darle la gloria a Él. No nos tenemos que quedar callados e ignorantes. Ahí mismo en Isaías 56, en el inicio, por el tema que estamos abordando, estamos hablando de cómo tenemos que perseverar, ¿no? Y también vamos a empezar a hablar acerca de la justicia o del ser justo. Y dice, son las promesas a Israel y a los gentiles. Así dice Yahweh, preserven el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia está por ser manifestada. Dichoso el hombre que haga esto y el hijo de hombre que se esfuerce en ello, que observe también el día de reposo para no profanarlo y guarde sus manos para no hacer el mal. No diga el extranjero que sigue a Yahweh. Yahweh ciertamente me ha separado de su pueblo, ni diga el eunuco. ¿Qué habías dicho del eunuco en Deuteronomio? ¿Qué pensaste en tu amigo? Soy un árbol seco, porque así dice Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo, que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno, infinito. Un eunuco es una persona que decide mutilar su genital, o unos nacen siendo eunucos y unos deciden mutilarlos, y en el contexto bíblico algunos deciden también para el servicio del Señor. Entonces aquí dice que si un eunuco decide guardar el reposo y hacer lo que es bueno, él tiene un lugar para él. Amén. Entonces, si tú, hermano que nos ves, te has preguntado si lo que estás haciendo es correcto y algo en tu corazón te hace dudar, ven a la palabra, ahí vas a encontrar respuesta. Y si tu corazón te lleva a estar en una iglesia, a venir aquí a compartir la palabra, a que se te hable con amor, a que entiendas que eso que sientes que no está bien tiene un fundamento y tiene un sentido, y que si tú entiendes los mandamientos, tu vida va a ser ligera, siempre serás bienvenido. Yo quiero leer, Charlie, de lo que acaba de decir Lili, del reposo. Sabemos que nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Y quisiera leer Isaías 57 en el verso 15, que dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Y es lo que decimos.
viene por todos, quiere a todos. Pero tienes un corazón dispuesto, tienes arrepentimiento, reconoces o reconocemos, nos arrepentimos, porque decimos que es primero conmigo. Y esto es lo que el Señor quiere. Un siervo humilde. Y todos somos llamados a permanecer fieles. Todos. Judas 1, si me pueden acompañar por favor, al versículo 17. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien le dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatados de las llamas del juicio. Incluso a otros mostrarles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. El Señor no nos dice que nos alejemos de ellos, sino todo lo contrario, hablarles del amor de Cristo, pero con mucho cuidado, para no contaminarnos con ellos mismos, no contaminarnos de su mismo pecado. Que ellos se hagan más como nosotros, no nosotros más como ellos. Jeremías lo dice. Sí. He conocido varias personas de la diversidad sexual de manera personal y en el consultorio. Y lo único que alcanzo a ver es mucha confusión. De entrada, confusión en la identidad sexual, pero también mucha confusión en cuanto a las emociones, mucha confusión en cuanto a la toma de decisiones, mucha confusión en cuanto a las sensaciones, los sentimientos. Y la mayoría siempre hay historias de dolor, ¿no? Historias en donde hay desamor, en donde hay traición, en donde hay celos, en donde hay enojo, en donde hay ira. Y esto pues es algo que también las personas que no nos decimos lesbianas, gays o transvestis también vivimos, ¿sí? Transexuales, también vivimos esas emociones. Conocí a un joven que tenía profundos deseo por otros hombres y él se acercó a la palabra y estuvo estudiándola, la estudiaba con mucho ahínco, era un hombre profesional, profesionista, con muchos estudios, muy intelectual, y la palabra empezó a hacer su trabajo en él. Y entonces en algún momento él me comentó que sabía que tenía ese deseo, pero que decidía ceder su voluntad y no hacerlo. Y que confiaba en que poco a poco el Señor le iba a ir quitando esos deseos y le iba a conseguir una ayuda idónea para él. Realmente, igual que todos nosotros, están buscando amor, están buscando compañía, están buscando amor, paz, tranquilidad. Pero nosotros mismos nos dimos cuenta cuando llegamos aquí que eso no nos lo da nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra hija. El único que nos lo puede dar es Dios. El que nos puede dar esa llenura. Totalmente, ¿no? Nada en este mundo más que Él. Entonces, es la misma búsqueda, la confusión es diferente. Pero lo que sí no podemos permitir es que alguien que se diga hermano, que esté dentro de la iglesia, esté teniendo esos comportamientos y tenemos que actuar. Pero hay que enfatizar en que no se haga como una cacería de brujas, ¿no? Porque estamos viendo, y también lo hemos visto en la mañana, que el pecado es pecado ante los ojos del Señor y no es uno mayor que otro, pero sí tiene
ciertos pecados que ya son aberración en su contra, pero que aún así Él busca el que nos acerquemos y el que cambiemos. Porque una persona que es homosexual está mintiendo, está siendo tibio, pero yo que miento o que engaño, estoy siendo igual. Entonces, me gustaría leer la primera carta de Juan 3, en su verso 7. No, en el verso 4. Todo el que peca, todos, o sea, todos, no dice todos. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que siga pecando no lo conoce ni entiende quién es, porque entonces le está negando. Y continúa diciendo en el verso 7, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Estamos hablando también de un tema de identidad. Nosotros cambiamos todo cuando entendemos nuestra identidad, y nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Amén. No hay más. Amén, amén. Para finalizar, me gustaría leerles el siguiente versículo que está en Colosenses 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el que todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si en alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo entre vosotros. Colosenses 5 al 13. ¿Algo que desean agregar? Sí, a mí me gustaría concluir con Apocalipsis 22, del 11 al 15, porque este es un llamado, ¿no? Nosotros estamos predicando el Evangelio con el fin de que todo oído lo oiga y que haya un arrepentimiento y vengan al Señor, porque lo hemos dicho muchas veces y es verdad, el tiempo está cerca. Entonces, dice aquí, el que comete iniquidad, siga cometiendo iniquidad.
El que es impuro, siga siendo impuro. Pero el que es justo, siga practicando la justicia, y el santo siga santificándose. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien conforme sea su obra. Yo soy el Aleph y el Tab, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Y a propósito del todo el tema que hemos estado hablando, en el 15 dice, los perros estarán afuera. En el contexto de este versículo, los perros es un vocablo de desprecio y menosprecio personal que hace referencia a un varón dedicado a prostitución ritual, también a un sodomita, a un homosexual, a un pervertido, a un pagano o a un gentil. Entonces, los perros estarán afuera, también los brujos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica el engaño. Entonces la pregunta es, ¿en dónde queremos estar cuando ya está llegando el tiempo? ¿Vas a quedarte afuera o vas a entrar? Así es. Yo quiero retomar lo de tomar nuestra cruz. Creo que es muy importante. Y en Mateo 16, en el verso 22, nos dice que el hombre natural nunca está dispuesto a tomar la cruz y se hace uno con Satanás. Nosotros debemos de pensar muy bien realmente con quién queremos ser uno, de quién estamos escuchando ese llamado, porque de eso depende tu salvación. Muchas veces deseamos estar bien en este mundo y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué nos pasa así? ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo no le hago daño a nadie? Y el Señor lo que quiere es que regresemos a Él, que retornemos. Y es una invitación, que todos le sigamos y que vayamos por ese camino que es de la salvación y de la vida eterna. Y aún hoy en día nos habla con mucho amor. Siempre. Amén. Queremos agradecer antes que nada a Dios por la oportunidad de poder hablar de su palabra, y nos vemos para la siguiente semana. Que Dios les bendiga, hermana Lili. Si Dios permite, primeramente aquí Dios. estaremos. Pues sí. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias.